¿Qué es un movimiento social? Un movimiento social es un actor colectivo movilizador con cierta continuidad sobre las bases de una alta integración simbólica y una escasa especificación de su papel. Persigue una meta consistente en llevar a cabo, evitar o anular cambios sociales fundamentales, utilizando para ello formas organizativas y acciones variables. El movimiento ecologista surge en los años 70 y 80 en Occidente, a partir de la denuncia social del dominio hacia la naturaleza con fines de desarrollo. El movimiento ecologista tiene tres raíces principales: conservación, regeneración de los recursos naturales, preservación de la vida silvestre y el movimiento para reducir la contaminación y mejorar la vida urbana. El 26º presidente, Theodore Roosevelt, fue el primero en tratar el tema de la conservación ambiental en la agenda política de los Estados Unidos. Los clásicos ecologistas modernos empezaron en ese periodo con el trabajo de Rachel Carson, que proveyó el primer toque de atención científica sobre la muerte del planeta debido a la actividad humana. Durante los años 50, 60 y 70 ocurrieron varios eventos que avivaron la conciencia medioambiental del daño en torno causado por el hombre. En 1954, los 23 miembros de la tripulación del buque pesquero Daigo Fukuryu Maru fueron expuestos a la radioactividad de una prueba de bomba de hidrógeno en el Atolón Bikini. Otro hecho importante fueron la protesta de Barry Commoner contra los ensayos nucleares, así como el libro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, como la bomba demográfica de Paul R. Ehrlich. Estos libros aumentaron la inquietud e interés sobre el medio ambiente. El movimiento ecologista inicial se centraba fuertemente en la reducción de la contaminación y en la protección de las reservas de recursos naturales como el agua y el aire. Gracias al movimiento ecologista, la conciencia política y las ciencias del medio ambiente han mejorado en los últimos años. Las preocupaciones medioambientales se han ampliado, incluyendo conceptos como la sostenibilidad, el agujero en la capa de ozono, el cambio climático, la lluvia ácida y la contaminación genética. El trabajo de Spertor y Coetzee constituye uno de los estudios más importantes sobre construcciones de movimientos ambientales y consta de 3 puntos. Primero, la transformación de un problema privado en público. Los movimientos ambientales buscan presentar el asunto de su interés como algo que perjudica a un grupo de personas, ya sea en una zona muy localizada, una región, un país o todo el mundo. La idea es que, si los efectos de un problema son percibidos como compartidos, se creará un sentimiento de corresponsabilidad para su solución. Punto 2. La demostración de que existe insatisfacción en la forma en que las organizaciones burócratas están ocupándose del asunto. La participación de científicos expertos y también de organizaciones civiles permite evidenciar la falta de atención de las burocracias sobre el asunto. Una investigación, por ejemplo, puede demostrar que el daño al hábitat deriva de acciones realizadas por actores concretos como empresas o gobiernos, o que los efectos podrían ser disminuidos por acciones gubernamentales. Punto 3. El desarrollo de alternativas u organizaciones que buscan la solución de problemas por vías alternativas o radicales. La lentitud o falta de acción del gobierno justifica o hace natural la creación de un grupo que busque soluciones. La conformación de organizaciones de protesta contra problemas específicos es un medio de generar alternativas ante lo que se considera vacíos o carencias de la acción gubernamental. Indistintamente de la duración
Todo movimiento social pasa por etapas y estas son: fase emergente, es la etapa inicial y se caracteriza por un descontento generalizado con relación a determinadas políticas o situaciones sociales. En el caso de haber reivindicaciones, son a título individual y todavía no se actúa conjuntamente, hay desorganización. Fase de integración, el malestar y descontento se evidencia y se organizan concentraciones y manifestaciones para expresar de forma colectiva y más visible el descontento. Las finalidades de esta fase popular es captar nuevos simpatizantes y miembros y hacerse ver. También es habitual que se establezcan los primeros liderazgos o personas referentes, pues el poder de convocatoria y de organización es mayor y necesita coordinación. Fase burocrática. En esta tercera fase se asienta una estructura organizativa estable del movimiento social para implantar las estrategias y acciones más coordinadas. Las concentraciones masivas necesitan líderes con experiencia y estrategia. En esta fase es clave ser capaz de mantener la implicación emocional de los participantes. Fase de declive. Todo movimiento social finaliza, ya sea porque ya se han alcanzado los objetivos previstos o porque no se han alcanzado, y el movimiento social se debilita y acaba desapareciendo. Los movimientos sociales también pueden acabar con la representación por parte de las autoridades. Para ejemplificar cada una de las etapas, veremos un movimiento social en contra de la construcción de un complejo turístico. Emergente. En marzo de 1994, la empresa KS presentó un plan para construir un complejo turístico en el municipio de Tepoztlán. Al presentar su proyecto, la constructora estimó que la población de Tepoztlán tendría varios beneficios. El arranque de las obras tuvo que postergarse en diversas ocasiones, pues la compañía no contaba con todos los permisos federales y municipales. Las gestiones de la empresa KS para conseguir todas las licencias federales y municipales constituyen un tema relevante, porque las primeras protestas denunciaban violaciones al reglamento de uso aprobado del suelo por el Cabildo de Tepoztlán. En 1993, las leyes prohibían de forma expresa la construcción de fraccionamientos y clubes de golf en áreas comunales. Los reclamos fueron protagonizados por algunos propietarios de terrenos localizados en el área contemplada por el proyecto. Ellos denunciaban sobre todo que la compañía no era dueña de los terrenos. El medio ambiente seguía sin aparecer como discurso principal. Es importante resaltar que en ese momento la población de Tepoztlán tenía posturas divergentes sobre el tema turístico. Un sector pensaba que su construcción sería benéfica por los empleos que generaría, necesarios en una comunidad donde los jóvenes tenían que emigrar para conseguir empleo. Otros se oponían por temor a perder sus tierras. Sin embargo, una gran mayoría no tenía una opinión bien definida. Fase de integración. El 19 de agosto de 1995, el gobierno municipal autorizó el arranque de las obras. La autorización del ayuntamiento funcionó como catalizador que favoreció la oposición. Los que no tenían una opinión o apoyaban el proyecto comenzaron a llenar sus huecos de información con la creciente y documentada historia de desconfianza hacia sus autoridades. Podían carecer de datos precisos que demostraran la ilegalidad del proyecto, pero ahora tenían una prueba para decir que el gobierno procedía, tratando de sacar ventaja o de engañarlos. Fase burocrática. El 25 de agosto de 1995 se integró el CUT. Desde el principio su objetivo principal era detener el proyecto. Con esta nueva organización al mando del movimiento, la construcción del problema comenzó a cambiar. Ahora el énfasis estaba puesto en la identidad, no en las cuestiones legales. Se buscaba preservar la unión de los tepoztecos, que desaparecería del construirse el proyecto, pues atentaba contra uno de los símbolos principales de la identidad del pueblo, el Cerro del Tepozteco. Para detener la asamblea de los comuneros, se pretendía firmar un documento que avalara al complejo turístico. La dirigencia del CUT hizo repicar las campanas del pueblo. Media hora después, alrededor de 400 tepoztecos se encontraban congregados para desplazarse a la casa del exrepresentante de bienes comunales. Al llegar encontraron que un grupo de policías estatales custodiaba la entrada.
El enfrentamiento con la autoridad también marcó la internacionalización del movimiento. La trifulca fue difundida como noticia en diversos países. El Grupo Ambiental Internacional Greenpeace entró en contacto formal con el CUT por medio de su representación en México. Esto se produjo después de una serie de reuniones de esta organización con miembros de mujeres tepoztecas que ya había buscado hacer contacto con este tipo de grupos civiles. La página de internet de Greenpeace México comenzó a mostrar fotos de Tepoztlán y datos sobre el proyecto. Como su interés principal era los daños probables al medio ambiente, se hizo pública la información sobre los posibles efectos de la construcción de un campo de golf en los mantos acuíferos y los sembradíos de la zona. También presentaba este movimiento como la batalla de una pequeña comunidad campesina contra una empresa que trataba de romper su armonía y medio ambiente. En forma paralela a la información de Greenpeace, investigadores de la UNAM, UAM y la UAM comenzaron a presentar en periódicos nacionales estudios que coincidían en señalar daños al ambiente, de realizarse el proyecto turístico. El CUT entró en contacto con algunos de estos investigadores, que en ciertos casos decidieron asesorar en cuestiones técnicas al movimiento. Uno de los cuestionamientos principales de la población de Tepoztlán era sobre el uso del agua, por el uso de más de 4,000 metros cúbicos diarios para regar las áreas verdes. Esta cantidad era 5 veces más la del consumo total de la población de Tepoztlán. La difusión internacional de imágenes y relatos sobre el enfrentamiento entre pobladores de Tepoztlán y policías, la participación de Greenpeace y la constitución de facto de una comunidad que no reconoció a las autoridades mexicanas comenzó a generar el interés de las organizaciones ecologistas internacionales y ofrecieron información especializada y la realización de cabildeos con las compañías estadounidenses involucradas, con la finalidad de convencerlas de que abandonaran el proyecto. El caso de Tepoztlán comenzó a convertirse en una de las movilizaciones ecologistas más importantes de 1995 en México. La definición del problema contra el que protestaba el CUT tenía una forma más acabada. Contaba con el respaldo de centros de investigación dentro de la UNAM y UAM, así como de organizaciones ambientales con expertos en medio ambiente. El CUT convirtió al gobierno y la compañía que buscaba construir el club de golf en los responsables de la deforestación y venta clandestina de tierras en Tepoztlán. Los periódicos nacionales mantenían el tema de Tepoztlán dentro del debate político nacional, convirtiéndolo en un asunto de primer orden. Al principio de 1996, el gobierno estatal inició una serie de actos de represión contra el CUT después de que la Agencia Federal del Ambiente dio su autorización para iniciar las obras. Con la participación del CENTE, el movimiento tomó una dimensión nueva. De lucha ambiental se tornó en sindical. El Consejo Central de Lucha Magisterial Morelos realizó una marcha en apoyo desde el Distrito Federal hasta Tepoztlán el 24 de marzo de 1996. Fase de declive. En abril del mismo año se produjo un enfrentamiento entre policías y miembros del CUT, lo que arrojó 34 detenidos y varios heridos. Este nuevo hecho de violencia ocupó todos los espacios de noticias nacionales, tanto de radio como de televisión. Al día siguiente del enfrentamiento fue encontrado el cadáver de uno de los participantes en la trifulca, que había sido arrestado por los policías. El CUT presentó ante los medios videos tomados durante la riña. En ellos se observa a granaderos y policías disparando contra los manifestantes y golpeando a uno de los choferes de los microbuses. Diversos medios de información criticaron la actuación del gobierno estatal y el acontecimiento fue ampliamente difundido por las organizaciones internacionales que apoyaban el movimiento. El 12 de abril de 1996, el presidente de la empresa KS informó que se cancelaba la construcción del club de golf. Aunque el proyecto se canceló, el CUT no desapareció. El gobierno autónomo nombrado y continuó exigiendo el cumplimiento de 3 puntos. 1. Reconocimiento oficial y por escrito de la cancelación del club por parte del KS y el gobierno. B. Al igual que del ayuntamiento popular electo. Y C. La liberación de los presos del CUT y la cancelación de las órdenes de aprehensión. Para concluir, un movimiento nunca es solo feminista o indígena. Mezcla una serie de aspectos políticos, económicos y culturales, que
que vienen de tiempo atrás y responden a articulaciones muy específicas. Un movimiento social se va transformando a lo largo del tiempo. En un asunto específico como el medio ambiente, significa que no todos ellos logran la misma atención al mismo tiempo, aunque exista un conjunto de problemas como la contaminación, la caza ilegal de especies en peligro de extinción, la tala de árboles o la lluvia ácida. Incluso, lo que un experto consideraría clave pueden pasar inadvertidos para la mayoría de la población. ¿Cuál es nuestra misión en el planeta? Tal vez nunca lo entenderemos, aun cuando parece ser que la única es acabar lentamente con él y sus especies. Su cuidado está en nuestras manos. Estamos destruyendo el hogar de todos los seres vivos que en él habitan. Seguimos ignorando la situación de destrucción en la que se encuentra nuestro planeta. Somos la única especie que ataca, destruye, aniquila, contamina y extingue por ambición. El mundo es nuestro, es de todos. El planeta Tierra está muriendo, lo estamos destruyendo en forma vertiginosa. No le quedan muchas fuerzas y a pesar de todo, nos sigue regalando los mejores espectáculos desde que llegamos a él. El planeta ha sido el mejor anfitrión de nuestra especie. Se nos dio la capacidad de hablar, de crear, pensar, construir y ayudar. ¿Por qué solo callamos, ignoramos, destruimos y matamos? Abramos los ojos. El futuro del planeta está en nuestras manos.